Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con este lindo proyecto que es una Kuromi. Este proyecto mide aproximadamente unos 25 centímetros y está trabajado con hilo algodón 4 hebras. Sin más que decir, empecemos. Listo chicos, nos va quedando la cabecita así hasta el momento. Y ahora vamos a coser este triángulo al centro de la nariz, que sería ahí. Una carrera arriba de donde terminan mis ojos o altura de la carrera número 24. Entonces voy a empezar a coser de esta manera, punto por punto, mi triángulo, así. De esta manera voy a ir fijando punto por punto. Continuamos fijando punto por punto todo lo que es mi triangulito y regreso. Nos va quedando algo así y ahora simplemente voy a realizar un nudo. Escondemos, cortamos nuestro hilo, nos va quedando así. Y ahora la sección que tenemos en la parte de aquí atrás, vamos a cerrarla de frente en frente, así. Cuando diga cerrar de frente en frente, vamos a realizar esto. Así, agarrando las hebras delanteras. Escondemos nuestro hilo. Nos va quedando de esta manera. Y ahora vamos a rellenar sus cachitos. Voy a rellenarlos muy bien. Listo chicos, entonces ahora con un alambre de unos 20 centímetros yo voy a realizar un pequeño globito que es para que no hinque el alambre. Solamente de un lado para poder ingresar. A la altura donde hemos terminado nuestro anillo voy a contar unas 3 carreras o 4 de lado, de esta manera, y vamos a salir también a 3 carreras. Ahí, ¿ven? Está justo al lado donde he colocado mi cierre, digamos, que hemos hecho el cierre de las cadenas. Doblamos y al finalizar aquí también le tenemos que hacer el globito para que no vaya a malograr o romper el tejido ni maltratar. Y ahora vamos a insertar los cachitos. Ahí uno.
y ahí estaría el otro. Entonces simplemente lo acomodamos y lo vamos a coser punto por punto. Como está con alambre, podemos juntarlos o separarlos. Si van a realizar este proyecto para bebé, les recomiendo que reemplacen el alambre por una barra de silicona. Cortan una barra de silicona, en este caso delgada, y lo colocan en esta sección. De igual forma, cortan a esta medida y lo colocan en el cachito. Entonces, ahora ahí insertamos y vamos a ir cosiendo nuestro cachito punto por punto. De esta manera. Así. Vamos a ver que siempre queden unos 3 puntos libres de nuestro inicio y continuamos cosiendo punto por punto. Listo, chicos, entonces ahora vamos a fijar esta sección que se venga un poquito hacia adelante y miren que está direccionado al ojo. Entonces, si es necesario abrirlo un poquito, lo hacen y vamos a fijarlo agarrando unas 2 carreras, algo así, para que se vaya hacia adelante. Salimos para esconder nuestro hilo y también lo jalamos direccionado al ojo. Vamos a asegurar con unas cuantas puntadas, así. Voy a agarrarlo por unas puntaditas. Así. Y nos va quedando así hasta el momento. Listo, chicos, ahora ya tenemos el cuerpo y la cabeza y lo que vamos a hacer es insertar una barra de silicona en el centro de esta manera. Acá voy a hacer mi agujerito, así, y simplemente cosemos el cuerpo con la cabeza. Para la calavera vamos a iniciar con un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 5. Ahora, a partir de la segunda, voy a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3. En la última voy a realizar 3 puntos bajos en uno mismo. Este va a ser 2. Y el de aquí, que va a ser 3. Ahora, en la parte inferior de mis cadenas, voy a trabajar 2 puntos bajos. Aquí voy 1, 2. Terminamos con un aumento. Y en la carrera número 2 voy a trabajar un aumento
2 puntos bajos. Ahora realizamos 3 aumentos. Aquí voy 2, 3. Realizamos 2 puntos bajos de forma regular y terminamos con 2 aumentos. Ahí debo de tener un total de 16 puntos. Y en la carrera número 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos. Ahora realizamos un punto bajo y un aumento por 3 veces. Esta es la primera. Mi segunda repetición. Esta va a ser la tercera. Realizamos 2 puntos bajos. Y terminamos con un punto bajo y un aumento por 2 veces. Así. Ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena, cortamos. Avanzamos 4 puntos contando el punto deslizado de finalización. Aquí voy 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a ingresar. Hacemos un nudo. Subimos con una cadena y vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, una cadena y cortamos. Listo, nos debe de quedar algo así la calaverita. Y ahora vamos a bordar la parte de los ojos, que va a ser ingresando 2 carreras de esta manera. Y nos vamos 2 carreras abajo. Es decir, estoy agarrando mis puntos centrales, estos de aquí, y vamos a dar unas 5 puntadas. Aquí voy 3, 4, 5. Nos vamos al otro lado, también a 2 carreras. Agarramos 2 y damos 5 puntadas. Aquí voy 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a agarrar el centro de nuestros 2 puntos y vamos a marcar 2 líneas. Ahora sí voy a realizar pequeños nudos en la parte de aquí atrás. De esta manera. Cortamos y nos debería de quedar algo así. Y listo, chicos. Ahora vamos a coser esta calavera. Justo a la altura donde termina mi triángulo, que es aquí. En el centro, de esta manera. Y empezamos a coser punto por punto.
Listo, chicos, ahora voy a trabajar su collar. Para eso he realizado un total de 29 cadenas y a partir de la segunda voy a trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 7 repeticiones. Tenemos que acabar con 35. Escondemos el hilo, subimos con una cadena y ahora voy a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces, así. Aquí voy 3, 4, el aumento. Ahora voy a trabajar un total de 6 cadenas y a partir de la segunda voy a realizar un punto deslizado, un punto bajo, un punto alto, un punto alto doble y un punto alto triple. Ahora omito mis primeros 5 puntos. En el sexto hacemos un punto deslizado. Nos debe de quedar de esta forma. Repetimos 6 cadenas. En la segunda empezamos a trabajar un punto deslizado, un punto bajo, un punto alto, un punto alto doble, que son dando 2 lazadas, ingresan, jalan, tienen 4, lazada pasan las 2 últimas, lazada las 2 últimas y lazada las 2 últimas. Ahora hacemos uno triple, 3 lazadas, ingresamos, jalamos, lazada, paso los 2 últimos, lazada los 2 últimos, lazada, 2 últimos y por último lazada y 2 últimos. Ahora omitimos 5 puntos y en el sexto hacemos un punto deslizado de esta manera. Entonces repetimos por 7 veces, aquí ya voy 2 y se debe ir viendo así. Aquí estoy en mi última repetición, así que he hecho 6 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, mi punto alto, hacemos un punto alto doble y un punto alto triple. Omitimos 5 puntos y en el último punto deslizado. Una cadena, dejamos hilo para costura. Nos ha quedado de esta manera, así. Y ahora vamos a trabajar las bolitas de nuestro collar. Y para eso simplemente voy a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y aquí voy a trabajar 6 puntos bajos en nuestra carrera número 2. Aquí voy 3. Este va a ser 4, 5, 6. Cerramos con un punto deslizado, una cadena,
Cortamos, nos debe de quedar algo así. He trabajado 7 bolitas y ahora este de aquí, que es el hilo de inicio, vamos a introducirlo en la bolita como si fuera su relleno y vamos a cerrar el anillo recogiendo las hebras delanteras. Aquí voy 4, 5 y el de aquí que va a ser 6. Ajustamos y esta bolita que nos ha quedado vamos a coserla en la punta de cada triángulo que se ha formado. Así, de esta manera. Entonces, la fijamos muy bien, escondemos nuestra hebra. Aquí estoy haciendo mi nudo, salgo por la bolita, cortamos y se debe de ir viendo algo así. Entonces voy a repetir ese proceso en mis 7 triángulos y ya tendríamos el collar. Listo chicos, ahora vamos a trabajar la colita. Para eso voy a realizar un anillo mágico de 4 puntos. Aquí voy 4. Y en mi carrera número 2 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 1. Este va a ser 2. El de aquí va a ser 3. Este va a ser 4. Y ahora voy a trabajar en mi carrera número 3. 3 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3. Me toca mi aumento. Debo terminar con un total de 5. Y ahora en mi carrera número 4 y 5 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 5 puntos bajos. Listo, acá ya tengo entonces mi carrera número 5 y en la 6 voy a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3. 4. Me toca un aumento. Y ahora voy a trabajar de mi carrera número 7 a la 22, un punto bajo en cada uno, carrera de 6 puntos. Listo chicos, ahora en mi carrera número 23 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, un aumento. En mi carrera 24 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 3, 4, 6 y el de aquí que va a ser 7.
Ahora en mi carrera 25 voy a trabajar un total de 7 aumentos. Aquí voy 2. Este va a ser 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un total de 14 puntos. Y ahora vamos a trabajar en la hebra trasera. Un punto bajo en cada uno. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14. Ahora, en mi carrera número 27 voy a trabajar 5 puntos bajos y disminución por 2 veces, de manera que tenemos un total de 12 puntos. Y en la carrera 27 voy a trabajar 6 disminuciones. Aquí voy 3, 4, este va a ser 5, 6. Cerramos con un punto deslizado, una cadena, cortamos, rellenamos un poco la punta. Bueno chicos, se me había cortado el video porque ya no tengo espacio en el celular. Es lo malo cuando grabo videos para YouTube porque consume mucho espacio. Y ahora con un alambre de unos 15 centímetros vamos a ingresar aquí en la colita. Vamos a ingresarlo en la colita. De esta manera. Y lo vamos a coser de nuestra unión de piernas a la altura de la carrera número 3. En el centro, de esta manera. Ahora, el alambre que tenemos por aquí le vamos a doblar así para que no lastime. Y ahora sí, simplemente vamos a coser la colita al cuerpo. Ahí. Voy a coserla muy bien. Y ahora si queremos, acomodamos nuestra colita. De esta manera. Listo, ha quedado algo así. Y ahora simplemente insertamos nuestra barra de silicona en el cuerpo. Voy a hacerle un espacio. Ahí le voy a hacer un espacio. Insertan la barra de silicona, la colocan
lo cosemos. Ahorita porque estoy sin espacio no me da el tiempo ya para grabarlo. Y luego de haber unido el cuerpo y la cabeza, vamos a colocarle su collar de esta manera. Y así debería quedar nuestra Kuromi. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en un próximo proyecto. No olviden suscribirse y dejar un chulo y precioso like, así como invitar a sus compañeras para que realicen este bello proyecto. Sin más que decir, cuídense mucho y recuerden que tejiendo con María Ángeles, tejen como los ángeles. Chao chicos.